Canal Centro Cultural Ferroviario de General Rodríguez. Pasa un tren, nace un pueblo. Bienvenidos a este encuentro virtual. Soy Alicia Umansky, directora del Centro Cultural Ferroviario de General Rodríguez. ¿Por qué el vínculo con personas migrantes? ¿Y por qué la hermandad con el Museo de Tacna? En el año 2020, junto a nuestro intendente, el licenciado Mauro García, ejecutamos lo que denominamos Proyecto Integral. Uno de estos proyectos fue el de migrantes latinoamericanas. Tenía el objetivo de compartir los saberes de sus cocinas de origen y fue coordinado por la licenciada Isabel García. Uno de ellos objetivos logrado fue el empoderamiento de la mujer. Así es que decidimos participar en la convocatoria que hiciera el Ministerio de Cultura de Sabores Migrantes Comunitarios. El Ministerio nos invita a participar y es presentado este proyecto por los programas Ibercultura Viva, Iberrutas y la iniciativa Ibercocinas junto a la Secretaría General Iberoamericana de la CEGIB, dependiente de Naciones Unidas. Nosotras fuimos una de las 14 ganadoras del concurso de Buena Práctica Comunitaria Iberoamericana, recibiendo un valor en dinero y un diploma. Lo que nos emocionó hasta las lágrimas fue representar a General Rodríguez a nivel internacional. Las mujeres migrantes aportan su propia cultura, en este caso, sus conocimientos de la cocina de sus países de origen, que se caracterizan por sus valores nutritivos e ingredientes económicos, llevando adelante proyectos autosustentables y con proyección comunitaria, con lo que contribuyen al bienestar de su familia y de su comunidad. Nuestro proyecto, Los Derechos Humanos de las Migrantes Latinoamericanas, coordinado por la licenciada Isabel García, da a conocer los trabajos, casi siempre invisibilizados, de mujeres en sus propias cocinas, ya que queremos rescatarlos como parte de los trabajos esenciales que se realizan en General Rodríguez. En esta difícil etapa de pandemia que estamos atravesando y debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en Argentina, las mujeres debieron recurrir a celulares para registrar y divulgar sus conocimientos culinarios a otras mujeres y a las nuevas generaciones. Mediante videos y fotografías que dieron a conocer los ingredientes que utilizan en sus comidas y explicando cómo prepararlas. Creamos entonces una comunidad de WhatsApp, una red social con gran alcance en el municipio de General Rodríguez, para compartir las recetas, y desde allí se viralizaron y conformaron una red que no para de crecer. Continuando con nuestra tarea en el año 2021 y siguiendo con la necesidad de juntarnos, a pesar de la crisis sanitaria que produjo el COVID, constituimos la Red de Museos Ferroviarios Argentinos. Y con el mismo sentido, y por no poder tener la presencialidad para recibir visitantes, resolvimos que General Rodríguez sea ciudad del Mercosur, logrando así que se convierta en una mercociudad. Así es como surge la idea de hermanarnos con los museos ferroviarios de la Patria Grande.
Y el elegido en primer término fue Tacna, por ser un museo muy semejante al nuestro. Fue posible gracias al acompañamiento de nuestra Cancillería. Y este hermanamiento nos permite así saludar hoy a nuestros hermanos con motivo del Bicentenario de la Independencia. Desde el 28 de julio de 1821, en que San Martín lee la proclama de la Independencia del Perú, hasta la gesta de Malvinas, fueron ustedes quienes nos brindaron su hermandad. San Martín y Bolívar fueron esenciales y complementarios a su vez. El primero llega desde el sur y logra declarar la independencia, y el segundo la consolida. Entonces les pido a todos que repitamos lo que dijo San Martín cuando lee la proclama. El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Por eso dijo, viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Es un gusto para mí presentar a Carlos Reyes, ciudadano rodriguense de origen peruano, que va a hacer un aporte de parte de la tradición peruana a este video. Bien, en el marco del Bicentenario quiero referirme a un tema que hermana al Perú con Argentina. Y es un tema que está referido a la educación. De una manera interesante, cuando San Martín inicia la gesta libertadora, está preocupado en la educación. Y para que se pueda instalar este tema, invitó a personas que tenían que ver con el sistema lancasteriano. ¿Por qué ese nombre? Porque el señor Geoffrey Lancaster fue el que creó este método de educación en Inglaterra y fue invitado para que en Argentina lo pueda instalar. Entonces, desde el año 1805 que se crea este sistema, luego se trae aquí a Argentina. De Argentina, O'Higgins invita al señor Diego Thompson para que pueda instalarlo, y luego San Martín, en el año 1822, inmediatamente después de la proclamación de la independencia que se lleva a cabo en el año 1821, instala este sistema como una manera de darle impulso a la educación de los pueblos. Y es muy importante el sistema porque tenía que ver con, ya que había pocos docentes y la educación era incipiente para la gran mayoría, ellos van a hacer un trabajo pionero y por eso el sistema lancasteriano era justamente adecuado como para poder dar ese puntapié, diríamos, inicial en la educación. Por eso es bueno reconocer cómo el libertador San Martín fue generando todo un sistema para que la educación se pueda dar. Ahora, es interesante también notar que hubo oposición, ¿no? Oposición del sector católico que perdía de alguna manera en la hegemonía de la educación, porque en este caso eran protestantes que traían este sistema. Y este sistema se instaló, bueno, con algo simple, ¿no? Un maestro enseñándole a sus alumnos y tomaba a los mejores de esa clase para que ellos le enseñen a los que venían después. Entonces, por una manera era económico, pero por otro lado también era un sistema que permitía que se pueda reproducir ese modelo. Así que eso quería compartir. No soy historiador, pero sí la idea era subrayar un aspecto que une a ambos países y también a Chile en este sistema que se instaló a comienzos de nuestras repúblicas. Presentamos al licenciado Federico Suárez, historiador, quien realizará una semblanza de Rosa Campuzano Cornejo, protectora del Perú. Para hablar de la historia del general San Martín en su estadía en Lima, con su hermoso protectorado en aquel país, no podemos dejar de hablar o no podemos obviar a Rosa Campuzano, esta hija de Francisco, un comerciante limeño, con una mulata muy hermosa llamada Felipa Cornejo. Rosa Campuzano es la persona que va a acompañar al general San Martín, que va a estar al lado de él
en prácticamente todo su gobierno peruano. Un gobierno que buscó, entre otras cosas, abolir la esclavitud, buscar una justicia social más acorde a los tiempos que se vivían, repartir la tierra, sacarla a los que más tenían para que los que estaban abajo puedan aspirar a una vida un poco mejor, entre otras cosas, para poder entenderlo, porque los ideales de San Martín van mucho más allá. Crear una biblioteca nacional, embellecer Lima a través de la obra pública, tratar de buscar una educación y una salud pública, es lo que intentó hacer el general San Martín en ese protectorado del Perú. Y tuvo a Rosa Campuzano al lado, esta limeña, hija de una mulata de Felipa Cornejo y de Francisco Campuzano. Es innegable no poder hablar de ella. Es justo en épocas de reivindicaciones hablar de esta mujer que lo acompaña siempre y que fue algo así como, podemos por ahí hacer una comparación, la Magdalena que tuvo Jesús. La Magdalena que tuvo San Martín en Perú es Rosa Campuzano. Solamente 25 años cuando se conocen, ella ya para cuando se declara la independencia del Perú, ese 28 de julio, no se separa del general San Martín. Es una mujer que se la trató despectivamente, le decían la protectora porque caminaba al lado del general, y despectivamente es justo decir cómo eran las cosas. Era la protectora porque viene con una actuación notable en lo que tenía que ver con espiar al enemigo, saber los secretos de dónde estaban los ejércitos realistas, tomar el protagonismo de mujeres, de esas 112 mujeres que fueron condecoradas con la Orden del Sol, y entre ellas estaba Rosa Campuzano, pero por ser la que estaba al lado del general San Martín fue bastardeada por eso. Rosa Campuzano es un poco el ideal de esas mujeres limeñas y el ideal de esas mujeres americanistas que se pusieron al frente de todo lo que tenía que ver con cambios justos, de todo lo que tenía que ver con esos ideales sanmartinianos, y que los puede ejercer en su gobernación de Cuyo y luego en el protectorado del Perú. Es hora de hablar de San Martín como personaje político. Es hora de hablar de San Martín como un hombre que cuidaba la economía en los intereses latinoamericanos. Y Rosa Campuzano está ahí, la protectora, la mujer que desde una pobreza absoluta pudo entender que con los ideales sanmartinianos, con los ideales de Bolívar, con los ideales de una patria grande se podía ser más justo. Rosa es eso. Rosa es un poco la simbolización de las mujeres que fueron por muchos años silenciadas y que hoy por suerte podemos nombrarlas con justicia. Rosa Campuzano no fue solamente la protectora, fue una mujer que entendió la política, entendió la economía, entendió la cultura de aquellos tiempos. Es muy justo, celebro que estemos hablando de personajes como Rosa Campuzano, una Rosa que perdidamente enamorada de San Martín. Yo creo que San Martín estaba, si tenemos que hablar de un amor verdadero, fue el de San Martín con Rosa. Lamentablemente se tienen que separar una vez que San Martín luego de la entrevista de Guayaquil, se tiene que ir para Europa. Rosa queda un poco en el abandono, fallece para 1858, pero hoy, por suerte, en el siglo XXI estamos entendiendo el papel que tuvieron las mujeres en esa gesta de independencia y libertad, con todo lo que significan esas dos palabras, que no son una simple metáfora, sino que son realmente luchar por un mundo más justo, romper con un orden colonial que agobiaba y que tenía 300 años vencidos. Rosa Campuzano simboliza eso. Es la gran mujer que tuvo San Martín al lado, funcionaba algo así como una primera ministra de gobierno, y que por ser mujer muchas veces fue bastardeada, ninguneada, hasta invisibilizada. Celebro, y lo digo nuevamente, que hablemos de Rosa Campuzano y de mujeres de la historia en este siglo XXI. Agradezco también la participación de la magíster María Azucena Colatarsi, que ha hecho un aporte en este video vinculado a las danzas folclóricas peruanas.
por suerte generamos acciones que nos unan. Esta es una ocasión para poder saludarnos y que vos tengas la amabilidad de participar de este video y nos puedas contar sobre las danzas peruanas. Bueno, no, gracias por invitarme, Alicia, un gusto realmente. En el marco del bicentenario de la independencia de la República del Perú, que se cumple este año 2021, nos sumamos con algunos comentarios sobre una danza peruana y latinoamericana emblemática, como es la Sama Cueca. En realidad, previo a hablar de esta danza, creo que es necesario tener en cuenta que Perú, y particularmente Lima, esa metrópoli tan importante desde el periodo colonial, ha sido un centro irradiador de cultura, particularmente hacia el sur y digamos en esos procesos de ida y vuelta que se dan en la historia. Respecto a la Sama Cueca, diremos que según el distinguido estudioso musicólogo argentino Carlos Vega, y lo voy a citar, la gran danza americana documentada desde California hasta Chiloé es la Sama Cueca. Podemos pasar la diapositiva. Diversos autores, aunados en distintas corrientes, han argumentado acerca del origen de la Sama Cueca, que es una danza de pareja suelta, que bailan un hombre con una mujer, es de carácter amoroso, picaresco. Y aparte de los aspectos coreográficos y de los movimientos de las personas, el uso del pañuelo con una intención que acompaña a los movimientos corporales le da un carácter especial. En cuanto al origen, como venía diciendo, hay tres corrientes de pensamiento: la peruanista, la hispanista y la africanista. La peruanista sostiene que es una danza de origen estrictamente peruano, casi prehispánico, y que la denominación es quichua, que significa descanso, es decir, que se bailaría en los momentos entre trabajos, o sea, de descanso de las personas, y lo sostienen, entre otros argumentos, con referencias a documentación arqueológica. En tanto que la corriente hispanista argumenta que la Sama Cueca deriva de los bailes virreinales de origen español que llegaban a esta metrópoli, como por ejemplo el minué, los ritmos de fandango, y que en esta metrópoli se fueron conjugando con otros ritmos y derivó en la Sama Cueca. En tanto que la africanista se apoya, digamos, en la gran cantidad de población de origen africano que habitaba en Perú y en Lima particularmente, que le dio una impronta tanto musical como de movimientos corporales muy vinculadas a estas culturas afro. Por mi parte, yo diría que en realidad las tres propuestas, las tres corrientes, son plausibles en realidad y diríamos, antes de expedirme al respecto, bueno, va a haber una inversión respecto a lo que ustedes están leyendo, pero respecto de estas tres propuestas, que digo todas son plausibles, creo que en realidad lo que se trata es de que la Sama Cueca vino de un proceso de síntesis cultural. Es decir, en esta plasmación coreográfica y musical, con grandes variedades, pero que se la puede reconocer, confluyeron las tres corrientes para dar por resultado esta emblemática expresión coreográfica peruana y latinoamericana. Esta samba antigua, esta Sama Cueca, según Carlos Vega, dice que ya en el siglo XVIII existía una danza denominada samba antigua, que deriva finalmente en con este proceso de síntesis cultural en la Sama Cueca.
danza prolífica, por supuesto, una modificación americana, a pesar de que ya mencionamos las tres posturas, él dice una adaptación americana del fandango español, y él la llamó primera generación coreográfica, las danzas que son danzas de pareja, suelta, individuales y picarescas. Conservó ese aspecto amoroso aún con el pañuelo, y se difundió en todos los ambientes sociales desde 1830 en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Este baile tuvo fue adquiriendo diferentes denominaciones a través del tiempo y en los distintos lugares por donde se difundió. Y vamos a hacer un sintético recorrido de la misma en este cuadro que yo lo he tomado, por supuesto, de otros autores, de un libro, de una obra muy interesante que es de música argentina, de música y danza argentina. Bueno, si seguimos la teoría de Carlos Vega, que por otra parte no invalida las otras, ¿no? Porque, digamos, se le fueron incorporando los elementos, en el siglo XVIII tenemos el fandango en España, que pasa a Lima, por supuesto, como un gran centro irradiador en el periodo colonial. Según Vega nos habla de una samba antigua, pero en realidad lo que se instala como denominación y como expresión coreográfico-musical es la samba antigua. Y de esta, la zamacueca. Bueno, decíamos entonces que hacia mediados del siglo XIX ya está instalada la zamacueca, derivada de esa samba antigua, de la que nos habla Carlos Vega, y se baila en los salones limeños y también las bailan en lugares populares, ¿cierto? Esa zamacueca, para 1824-25, llega a Chile. Y en Chile tiene alguna modificación en su estructura musical y coreográfica, se hace un poco más extensa, y adquiere el nombre de zamacueca chilena. Luego, cueca. Si bien nosotros estamos centrados en el bicentenario de la República del Perú, este cuadro nos permite ver cómo se fue moviendo con la gente, por supuesto, la práctica de esta danza. La zamacueca chilena llega a Lima de nuevo, ya con las modificaciones, y la población limeña la toma, le interesa hacerlo, pero llegamos a la época de la Guerra del Pacífico, y en el marco del pasado este conflicto, ya hacia 1870, entonces, va a ser Gamarra, llamado del Tunante, quien dice, ya no la vamos a llamar zamacueca, ni zamacueca chilena, es la marinera. Y esta denominación de marinera se propone en honor a la acción y al desempeño que tuvo la marina peruana en el transcurso del conflicto. Y así queda esta denominación de marinera, pero su antecedente es la zamacueca. Antes de continuar, quiero decir que así como queda como marinera, esa cueca de Chile pasa a la Argentina vía Mendoza, donde se instala como cueca cuyana, y se resuelve en Argentina como samba y cueca. Y a su vez de Perú, esa chilena o cueca va a Bolivia, de Bolivia a Argentina, y en Argentina hay registros de la primera mitad del siglo XX que se llama chilena o cueca norteña. Volvamos a Perú entonces, y pasamos, acá vamos a bailar una primera parte de una marinera norteña.
La marinera, si bien en el imaginario de los peruanos, la zamacueca es su danza, su expresión coreográfica emblemática, se instaló en realidad la marinera. Perú cuenta con una cantidad y variedad de expresiones coreográficas tradicionales francamente importantes. Pero la marinera, cuyo antecedente es la zamacueca, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por una resolución del gobierno, acá la tenemos anotada, del 022 del 86, y ahí, en virtud de esta declaración, también es reconocida como un baile nacional del Perú. Se baila en todo el país con modalidades particulares en los distintos departamentos y en las regiones. Pero en líneas generales, los autores coinciden en plantear que hay, digamos, 3 tipos de marineras con sus versiones locales: la marinera norteña, la marinera limeña y la marinera serrana, que tienen diferencias de ejecución. Es interesante tener en cuenta que la marinera limeña, que también vamos a ver una primera parte, en esa primera parte que vamos a ver, donde la mujer a su vez está con zapatos de taco, es decir, es una marinera muy elegante, ¿no es cierto? Pero tiene la segunda parte, por eso vamos a ver termina la primera y el principio de la introducción de la segunda, porque ya en la segunda, en la marinera limeña, aparece un modo expresivo de mayor movimiento, más tipo fandango, muy parecido al fandango, que lamentablemente no la tenemos. En realidad, yo diría, para cerrar, que la zamacueca, la expresión coreográfica madre de todas estas resoluciones posteriores, cuecas, zambas, chilenas, marinera en el caso del Perú, y de todas las denominaciones que tiene, es una expresión coreográfica que nos hermana como latinoamericanos, de un modo profundo y tan sentido como es la expresión estética, artística de todos los pueblos. Entonces creo que bien vale haber pensado en la zamacueca para pensar en ella y sintéticamente hablar de la misma para sumarnos a las celebraciones del Bicentenario de la República del Perú. Quiero aprovechar para agradecer la invitación que me hicieran en cabeza de la directora del Museo Ferroviario de General Rodríguez, Argentina, y a los bailarines maestros Alicia Villavicencio y Jason Linares, que son los que nos deleitan con su arte en estas pequeñas síntesis dancísticas de los videos que vamos a ver. Muchísimas gracias.
Venga la segunda. Para terminar, les voy a presentar al grupo Les Limones, que nos van a deleitar con un son que se denomina Festejo a la Lluvia. Se viene la nube negra. Se viene la nube negra. Se viene la nube negra. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Para regar los campos, para regar las flores, para nutrir la tierra, para que haya buena siembra. Se viene la nube negra. Ya llegó. 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 Ya llegó. Ya llegó. Para los animales, para regar la huerta, para nutrir la pacha, hay que sembrar el alma. Festejo a la lluvia. Ya llegó, ya llegó. Agua en el lago, agua en el río, agua en el monte, agua en el bosque. Festejo a la lluvia. Ya llegó. Canal Centro Cultural Ferroviario de General Rodríguez. Pasa un tren, nace un pueblo.